solemos transitar las calles y avenidas de Santa Fe sin prestar atención a lo que nos rodea. Acostumbrados a los recorridos rutinarios, bordeamos periódicamente el predio del puerto sin percibir la importancia que ha tenido para la ciudad y la región. Transformar en extraño lo cotidiano, lo que vemos pero no observamos, nos ha impulsado a descubrir no solo un suceso, sino su materialización en el entramado de un proceso histórico a escala nacional y provincial. La historia de nuestro puerto es también la historia de nuestra ciudad que creció a la orilla del río Santa Fe. El origen de la capital provincial es el resultado de una fundación trunca, una ciudad que se instaló 2 veces para comenzar a crecer. Callastá, Santa Fe la Vieja, fue trasladada como réplica a su actual emplazamiento por el avance del río. Desde sus inicios, el puerto colonial se ubicaba a pasos del casco histórico, conocido como el Puerto de las Lavanderas. Si bien el desarrollo de la trama urbana no se modificó por más de 2 siglos, el puerto se fue acomodando hacia el norte de la ciudad. La llegada del ferrocarril abrió un camino de puentes hacia el río Colastiné. La compañía ferroviaria construyó un puerto a 11 kilómetros de la ciudad sobre este río para aproximarse al gran brazo de conectividad del Paraná. El puerto de Colastiné no era un puerto de muelles y sufría las crecientes y las bajantes estacionarias del río. A principios del siglo XX, la producción cerealera y forestal que llegaba a Santa Fe, gracias al ferrocarril a las colonias, iba en aumento. La ciudad de Santa Fe se encontró frente a nuevas exigencias de infraestructura y conectividad. Los buques ultramarinos que ingresaban a los puertos argentinos lo hacían impulsados a vapor. La gran cantidad de carga volvía necesario un gran calado en el río. En ese momento, la terminal portuaria que se encontraba sobre el río Colastiné contaba con una infraestructura casi inexistente y los barcos escasamente llegaban a la costa. Aquí apareció una disyuntiva. ¿Se mejoraba el puerto de Colastiné o se elegía otro sitio más cercano a la ciudad para un nuevo puerto que permitiera el arribo de navíos de gran calado? La construcción del puerto de Santa Fe responde a una necesidad del momento, porque el puerto de Colastiné quedaba muy lejos, tenía problemas para llegar los barcos hasta Colastiné con la mercadería. No nos olvidemos que en ese momento
los barcos eran a vela y entonces recorrer todo el riacho a vela era un problema cuando no había vientos. Y después, con la construcción del ferrocarril, también las condiciones irregulares del río con sus crecientes y sus bajantes hacía dificultoso el llegar con la mercadería hasta el puerto de Colastiné. Eso motiva a que la sociedad santafesina sienta la necesidad de traer el puerto hacia donde estaba el núcleo poblacional, que era en esta zona. Fue una construcción de un puerto de ultramar en una zona que no estaba preparada porque ni siquiera estamos a la vera del río Paraná. Había que realizar grandes construcciones para acercar ese río a este núcleo urbano que en ese momento era muy pequeño. El senador doctor José Gálvez fue quien defendió en el Congreso de la Nación el proyecto de construcción de un puerto de ultramar en la ciudad de Santa Fe, logrando su aprobación en la sesión del 27 de octubre de 1903. Un año más tarde comenzaron las obras, pero en junio de 1905 la creciente del río Paraná sobrepasó el nivel de agua proyectado para el puerto. La inundación de 1905 va a ser muy beneficiosa para la construcción definitiva del puerto, porque había estado pensada a una altura de 7,50 metros y con la inundación de 1905 se decide llevar la cota a 8 metros. En ese momento se dan cuenta que si lo dejaban en 7,50 metros se había inundado la ciudad, había llegado hasta la Plaza España. Entonces eso fue muy beneficioso porque si no, una inundación extraordinaria como esa lo iba a afectar. El 1 de enero de 1911 ingresó a las instalaciones del puerto el primer ultramarino de origen belga, quedando así inauguradas las nuevas obras. Las obras portuarias contaron con un canal de acceso, un canal de travesía y un canal de derivación. La infraestructura portuaria estaba conformada por 2 diques, una dársena de maniobras, una planta de producción de energía eléctrica de usina de calderas, 36 grúas, 4 galpones y 3 elevadores de grano. Las medidas máximas permitidas para los buques que ingresaban eran de 200 metros de eslora, 32 metros de manga y un calado de 22 pies. La ciudad se integraba al mercado mundial bajo el modelo agroexportador. Las colonias van a cumplir un rol importantísimo. Desde la inauguración del puerto va a ir creciendo cada vez más toda la producción de trigo, maíz y lino que se trae de las colonias para exportar. Entonces, las colonias son las que van a motorizar el dinamismo del puerto, no solo por la producción local, sino que también por lo que ellas van a necesitar de maquinarias, de ferrocarril, todo va a entrar por el puerto. Todo ese movimiento que va a tener el puerto para exportar se traslada a mejoras dentro de la ciudad. Además, para toda esta dinamismo en la industria, en la producción de granos, se va a necesitar gente, se va a necesitar que vengan los inmigrantes y los inmigrantes van a tener trabajo. La tierra es una tierra virgen, por lo tanto los rendimientos van a ser excelentes. Un crecimiento no solo demográfico, sino que un crecimiento de la ciudad. La ciudad se expande, una ciudad pequeña que había quedado muy estática durante años,
va a ir creciendo de tal forma que va a ir saltando las vías del ferrocarril, extendiéndose hacia el norte o hacia el oeste. El impacto que trae el puerto es muy grande. El ritmo siempre persistió con altibajos hasta los primeros años del 70. Pero en 1978 el Estado Nacional dejó de mantener el calado y la sedimentación natural del río causó serios inconvenientes en el tránsito de ultramarinos. Paulatinamente las actividades portuarias disminuyeron, quedando el puerto prácticamente inactivo. La última década del siglo XX nos devolvió la imagen de un puerto abandonado, como un territorio periférico a la ciudad, en donde sus rastros materiales en degradación y destrucción eran el reflejo. Desde 2004, las autoridades municipales y portuarias debían decidir si el puerto sería un espacio público o privado, y optaron por impulsar obras de transformación hacia un nodo de negocios, servicios y promoción turística para la ciudad. Se incluyeron proyectos de inversión privados bajo los lineamientos de un denominado Master Plan para la urbanización del puerto. Con la descentralización que viene en los años 90, el gobierno nacional se va a desligar de ciertas tierras y entre esas tierras están las del puerto, las del ferrocarril. En este caso, las del puerto van a ser transferidas a la provincia. La provincia le va a transferir al municipio estas 70 hectáreas, con la condición que 30 hectáreas se tenían que mantener con la función de puerto. Y las otras 40 hectáreas podían darle distintos usos. Entre esos usos, nosotros vemos ahora la cantidad de empresas que se instalaron y se están instalando, cómo han sido valoradas cada vez más, porque no nos olvidemos la situación privilegiada que tiene este puerto, que está a 2 cuadras de la peatonal de Santa Fe. Por lo tanto, esos terrenos son muy codiciados por grandes emprendimientos. Entre ellos están los emprendimientos de Cinemar, están Paseo de la Ribera, con todas las empresas que han querido tener una franquicia en ese lugar. En este contexto, otras voces persisten en la adecuación del río como hidrovía y la conversión del entonces puerto ultramarino en puerto barcacero. Primero de todo tenemos que determinar bien qué es una hidrovía. El río Paraná fue siempre navegable. La diferencia que hay entre un río navegable y una hidrovía es que a ese río navegable se lo debe acondicionar para ser navegable las 24 horas del día y los 360 días del año, es decir, con bajante y con creciente. Se le debe asegurar a las empresas navieras que van a poder navegar en cualquier situación. Eso es construir una hidrovía. Y para eso es necesario que el río esté, el canal principal, muy bien señalizado. Ojalá el proyecto hidrovía se pueda concretar de Santa Fe hacia el norte, porque hasta ahora llega hasta la boya 585 que está en la boca del canal.
se hagan las obras necesarias y el mayor volumen de mercadería tiene que ir por la vía navegable. Un solo contenedor lleva la carga de 60 camiones y estamos hablando que los trenes de empuje son de 4 o 5 contenedores por 4 contenedores de ancho. Es decir, está llevando 20 contenedores. Uno solo saca 60 camiones de la ruta. Entonces, es fundamental que nosotros con semejante río tratemos de propiciar ese medio. Como estamos viendo, hay 30 hectáreas destinadas a la función puerto y nos sale una barcaza con carga. Respecto a la navegación, podríamos decir que es un río que tiene mucho tránsito naval, ¿sí? Esto está dentro del tramo que se llama Ruta Barcacera, ¿sí? Que va hasta Paraguay, y hay mucho tránsito de barcazas que tienen aproximadamente un calado de 3 metros, ¿sí? Embarcaciones más de porte mayor no podemos llegar a tener en este sector porque hay ciertos pasos críticos, que son pasos donde sedimenta el río y hay que estar manteniendo constantemente con dragado y es caro, ¿sí? Entonces, es la ruta barcacera. Para el tránsito naval acá hay balizamiento, están las boyas verdes y rojas, ¿sí? Que señalan el canal por donde puede transitar los empujes, ¿sí? Las barcazas y bueno, también hay mucho tránsito deportivo, hay muchas embarcaciones deportivas, hay embarcaciones areneras también. El neoliberalismo noventista y su desenlace crítico parecen haber hecho olvidar la tradición portuaria de la capital santafesina que se remonta a su fundación. En la actualidad, en un contexto de crisis constante, la construcción de un nuevo puerto de ultramar sobre las costas del Paraná resulta una tarea imposible de abrazar. Aquel puerto y su historia que hoy se esconde detrás del hotel, shopping, casino y empresas automotrices y se encuentran hundidas en las profundidades de nuestras aguas.